Les pido, como siempre, vamos a cerrar los micrófonos y habilitamos en el caso de preguntas, de manera tal de que no se produzcan acoples. Bien, vamos a continuar entonces con el tema que iniciamos ayer, que estamos estudiando el límite de una función. Ayer hemos definido, primero lo interpretamos al concepto desde el punto de vista intuitivo, luego vimos a través de un ejemplo de una función. A partir de esa interpretación intuitiva, fuimos a la definición del límite en forma simbólica, y luego hicimos su interpretación gráfica y luego el concepto de límites laterales. Vamos entonces ahora a retomar justamente el estudio del límite con las distintas propiedades del límite, además de la que también vimos ayer, de que el límite en el entorno reducido de un punto es único, y que obviamente el límite y la función en el entorno reducido de un punto tienen el mismo signo, y que si yo tengo dos funciones donde las ordenadas de una de ellas es mayor que la otra, obviamente el límite también de la de mayor ordenada va a tener mayor límite que la de menor ordenada. Todo eso hemos visto en el día de ayer, lo hemos ejemplificado, y repito, terminamos la clase con lo que era el concepto de límites laterales, que después lo vamos a volver a retomar. Ayer lo di para que ya vean justamente qué pasa cuando en el entorno reducido de un punto no existe el límite de la función, pero sin embargo la función puede admitir lo que se llaman los límites por izquierda y por derecha, que se llaman límites laterales. Reitero, este concepto lo vamos luego a retomar cuando inclusive veamos la propiedad de continuidad de funciones. Vamos a seguir entonces viendo las propiedades del límite con algunos pequeños teoremas y luego la demostración de las propiedades respecto a las operaciones fundamentales de la suma, la resta, el producto, el cociente de funciones. Y en primer lugar vamos a ver qué pasa si yo quiero demostrar el límite de una función constante. El límite de una función constante. La propiedad siguiente, entonces, quiero demostrar el límite cuando x tiende a un determinado número a de una función constante. Y entonces vamos a decir que el límite de una función constante es igual a la constante, donde c pertenece a los números reales. Cuando estamos hablando de una función constante, si la representamos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, una función constante no es otra cosa que una recta paralela al eje de las abscisas. Dependiendo del signo de la constante, cortará el eje y en ese valor positivo o en el valor negativo, dependiendo, repito, del signo de la constante. Suponiendo que C es positiva, cortará en este caso en ese valor positivo del eje de las ordenadas. Y entonces tengo que aquí que nuestra función y es una constante. Y la propiedad dice que el límite de una constante es igual a la constante. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, desde el punto de vista intuitivo de lo que hemos analizado ayer, estamos viendo claramente que si yo tomo cualquier punto, en este caso el dominio de esta función son todos los reales, tomo un entorno reducido de ese punto A, es decir, me acerco a tanto por izquierda como por derecha, evidentemente estoy viendo que cuando más me acerco a A, evidentemente la función siempre se acerca al mismo valor, que es el valor de la constante. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, podemos notar claramente que si yo tengo una función constante, el límite de esa función es la misma constante. Pero esto también lo podemos demostrar utilizando justamente la definición del límite que hemos visto ayer en forma simbólica. Y si ustedes recuerdan la definición del límite de una función, la voy a volver a escribir. El límite de una función f de x cuando x tiende a un valor a era un número n, si solo si, para todo épsilon positivo, existe un delta también positivo, tal que delta
es función de epsilon, de manera tal que cuando estoy en el entorno reducido del punto A, y además x pertenece al dominio de la función, entonces la función menos su límite en valor absoluto era menor que epsilon. Todo esto es lo que vimos ayer. Esta definición, que la estudiamos ayer y lo hemos analizado, es la que vamos a utilizar para demostrar estas propiedades de los límites. Esta definición nos va a permitir demostrar estas propiedades del límite que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo demostramos? Bueno, cuando yo quiero demostrar las propiedades del límite, tengo que analizar estas desigualdades en valor absoluto. Tengo que analizar para demostrar las propiedades, estas desigualdades que deben cumplirse en la definición para que se cumpla que la función tiene límite en el entorno reducido del punto que estoy tomando. ¿Sí? Repito, tengo que analizar esas desigualdades. ¿Y por qué tengo que analizar esas desigualdades? Porque del análisis de estas desigualdades voy a poder encontrar esta relación que existe entre estos radios de estas desigualdades. La relación funcional que existe entre delta y épsilon. Si yo logro demostrar que existe esa relación y cuánto vale esa relación delta épsilon, si yo logro encontrar, repito, esa relación entre delta y épsilon, analizando estas desigualdades, entonces queda demostrado la propiedad que estoy analizando del límite de la función. Entonces, reitero, para demostrar cualquier propiedad, en este caso estamos demostrando el límite de una función constante, tengo que analizar estas desigualdades en valor absoluto que me van a permitir demostrar justamente esta relación, y si se encuentro esta relación es porque se verifica esa definición. Muy bien, entonces, si nosotros miramos, voy a tener que borrar un poquito porque la pizarra es muy chica, la escribí simplemente, ustedes la tienen porque esto ya lo hemos visto ayer. Entonces nosotros, voy a escribir nada más que las desigualdades en valor absoluto, teníamos que si para todo x que pertenecía al dominio de la función y al entorno reducido del punto A, entonces la función menos su límite es menor que ese. Muy bien, voy a analizar entonces estas desigualdades. Si yo miro esta desigualdad, la función menos su límite en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. Pero fíjense que en este caso mi función, ¿qué es? Mi función es una constante, entonces si yo reemplazo, me queda c menos, pero el límite, ¿qué dijimos? Que si yo tengo una función constante, su límite es una constante, entonces L también es C. Y esto tiene que ser menor que epsilon. Pero obviamente, acá estoy restando dos valores iguales, por lo tanto esto es 0. Y evidentemente logro demostrar que esta definición se va a cumplir para cualquier valor positivo, porque epsilon mayor que 0, lo que me está diciendo que epsilon tiene que tener, evidentemente, un valor positivo. Se verifica lo que dice la definición cuando empezamos a escribir. El límite de una función en el entorno reducido de un punto es igual a n, sí, solo sí. Para todo epsilon positivo. Se está verificando que para cualquier número positivo, delta también va a ser, esto implica que delta también va a ser mayor que 0 y se va a verificar para cualquier epsilon positivo, va a ocurrir también un delta positivo. Lo que me demuestra entonces que se está cumpliendo, y acá lo grafiqué, para cualquier epsilon va a existir cualquier delta positivo, donde por más que yo me acerque por izquierda o por derecha al punto en el que estoy calculando el límite, sí o sí la función va a tender o a acercarse a ese valor C, que es el valor de la constante. Por lo tanto, entonces, así de sencillo es la demostración de esta propiedad. Esta demostración es muy sencilla, ya vamos a ver para otro tipo de funciones donde vamos a encontrar más esa relación entre delta y epsilon. Acá es muy sencilla ver que
Para cualquier número positivo existe otro número positivo que verifica esta definición. Por lo tanto, es muy sencillo de ver. Vamos a demostrar así, como hemos visto para una función constante, ¿qué pasa si ahora tengo la función identidad? ¿Y cuál es la función identidad? ¿Alguien me puede decir cuál es la función identidad? ¿Cuál es la función identidad? ¿Nadie recuerda cuál es la función identidad? Que y es igual a X. Correcto, la función identidad es la función lineal y igual a X, por eso se llama identidad, porque el valor que le doy a la variable independiente es el mismo valor que toma la variable dependiente. Por lo tanto, la función identidad es la función igual a X. Esa es la función identidad, la función lineal igual a X. Muy bien. Vamos a demostrar entonces que si yo quiero calcular el límite de la función identidad en el entorno reducido de un punto, eso va a ser igual justamente al valor al que tiende la variable independiente. Por lo tanto, si yo quiero calcular el límite de la función identidad x, cuando x tiende a A, me va a dar A. Tengo que ver entonces si se cumple la definición, si es cierto esto. ¿Y qué dije? Aplico la definición, lo voy a volver a escribir, y en esa definición, para poder encontrar esa relación delta epsilon, tengo que analizar los valores absolutos. Para todo x que pertenece al dominio de la función y al entorno reducido del punto, entonces la función menos su límite es menor que epsilon. Analizo entonces para ver si se cumple la definición estas desigualdades. ¿De dónde parto? Siempre de esta desigualdad. ¿Y por qué parto siempre de esta desigualdad? Porque lo que yo quiero encontrar es la relación que existe entre delta y epsilon. ¿Y quién es en esta relación la variable independiente? Epsilon. Y la variable dependiente, delta, porque delta depende de epsilon. Por eso empiezo a analizar esta desigualdad. Muy bien, entonces, si yo analizo esta desigualdad, miro cuál es mi función. Mi función es x menos el límite, dice que es a. Tiene que ser menor que epsilon. Y fíjense, si yo miro esto que obtuve aquí, y miro ahora y lo comparo con la expresión de delta, ¿no son exactamente iguales? Me dice que x menos a también tiene que ser menor que delta. Por lo tanto, como esta expresión de epsilon y delta son iguales, esto me está indicando que la relación funcional que existe entre ellas es que delta es igual a epsilon. Si los miembros izquierdos son iguales, los miembros derechos tienen que ser iguales. Por lo tanto, para cualquier epsilon positivo, el valor de delta es exactamente igual al valor de epsilon tomado. Por lo tanto, entonces, esto se verifica para cualquier valor de epsilon, el valor de delta es el mismo. ¿Y cómo se interpreta esto gráficamente? Fíjense que se cumple en la función identidad. Miren que se cumple esto. Supónganse que yo tengo esta función, obviamente es una recta 45 grados, pasa por el origen, 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1. Por lo tanto, mi función identidad es la siguiente. Fíjense entonces si, por ejemplo, tomo aquí mi punto A. Obviamente, el valor, si tomo el valor de A, el valor de la función en el punto A va a ser igual a A. Porque justamente es la función identidad. Fíjense si yo defino cualquier radio epsilon, que es un número positivo. Cualquier radio. Mido el radio a izquierda y derecha, de acuerdo a lo que hemos visto. Trazo las rectas paralelas hasta que corten. Y si bajo, si esto es epsilon, esto que tengo aquí es delta. Y como la recta es a 45 grados,
esta longitud es exactamente igual a esta longitud. Por lo tanto, se verifica que para cualquier épsilon positivo, el delta toma el mismo valor. Me permitió encontrar la relación que existe entre delta y épsilon, por lo tanto, esa propiedad se cumple, que el límite de la función identidad en el entorno reducido de un punto es igual justamente al valor al que tiende la variable independiente. Pero acá hay una cuestión más. Dijimos que esta propiedad se cumple para cualquier número positivo que le dé a épsilon, delta toma el mismo valor. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Esta es la única solución o existen otras soluciones? ¿Existen otras relaciones entre delta y épsilon? ¿Quién me responde? ¿Esta es la única posibilidad o tengo otras? ¿Es la única posibilidad esta igualdad o tengo otras? Piensen cuando interpretamos geométricamente ayer la definición del límite. ¿Nadie me puede contestar? ¿Pueden ser negativos, profesor? ¿Cómo? ¿Pueden ser negativos también? No. Estos son valores siempre positivos porque son radios. No puedo tomar valores de radio negativos. No existen. Epsilon Lo que le mayor o estoy igual diciendo, que chicos. delta. ¿Cómo? Fuerte, a ver. Epsilon mayor o igual que delta. O lo mismo al revés, y podríamos decir que delta es menor o igual que épsilon, correcto. Esto también se verifica para cualquier valor menor que épsilon. ¿Por qué? Como máximo, delta puede tomar el valor de épsilon. Pero si yo tomo un valor de delta más chico que épsilon, un valor más chico, fíjense, cualquier valor más chico que este que tomé, se sigue verificando que la función va a quedar en este entorno. Por lo tanto, también por eso aparece la desigualdad. Como máximo, delta toma el valor de épsilon. Pero si yo elijo un delta más pequeño que el valor de épsilon, se sigue verificando la definición del límite, porque fíjense que si yo levanto, los valores de función quedan comprendidos en el entorno del punto. Por lo tanto, por eso entonces aparece la desigualdad. Y esto que expliqué aquí se va a verificar en todas las propiedades. Yo voy a hallar con esta propiedad siempre el valor máximo que puede tomar delta. Por eso la igualdad que voy a encontrar. Pero si yo elijo uno más pequeño, se sigue verificando lo mismo, la definición, por lo tanto, por eso aparece la desigualdad. ¿Se entendió esto último que dije? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos comprendieron? Sí, profe. ¿Qué pasa si esto era en particular? Bueno, ustedes me dicen, bueno, pero esto es para una función muy particular de identidad. No, ahora vamos a generalizar una función lineal cualquiera. Ahora vamos a generalizar y vamos a demostrar que el límite de una función lineal cualquiera donde, fíjense, esto es una función lineal, P y Q son números reales cualesquiera, y obviamente P tiene que ser distinto de 0, porque si P es 0, esto deja de ser una función lineal y se transformaría en una constante. Entonces, P y Q pertenecen a los números reales, y además P es distinto de 0. Porque si no, si P es 0, esto dejaría de ser una función lineal con una determinada pendiente para transformarse en una constante. Vamos a demostrar entonces que el límite de una función lineal cualquiera en el entorno reducido de un punto A es igual al producto de P por A más Q. Es decir, reemplazo el valor de X por el valor al que quiero. Vamos a demostrar entonces, repito, que el límite de una función cualquiera, lineal cualquiera en el entorno reducido punto A,
resulta de reemplazar la variable por el valor al que tiende. Como todo esto es un número, porque P y Q son números reales, A es otro número real, evidentemente esta suma me da como resultado un número, que coincide con lo que cuando definimos límite. El límite es un número, finito o infinito. Por lo tanto, estoy viendo que esto me está dando un número. ¿Cómo certifico o verifico de que esto es cierto? Aplicando la definición del límite, empezando a analizar esta desigualdad como expliqué en todos los casos anteriores. Entonces, voy a analizar, en este caso, mi función f de x es p por x más q, tiene que ser menor que epsilon. Muy bien, fíjense entonces que si nosotros, perdón, me ponía el límite. Esa es la función, menos su límite, voy a poner entre paréntesis para acá, menos su límite, y el límite es p por a más q. Y esto tiene que ser menor que epsilon. Muy bien, reemplacé en mi desigualdad la función menos su límite tiene que ser menor que epsilon. Muy bien, fíjense que aquí tengo una operación que está en valor absoluto, que si yo quito los paréntesis, esta expresión va a cambiar de signo, entonces voy a hacer eso, me va a quedar p por x más q menos p por a menos q. Y esto tiene que ser menor que epsilon. Si miramos dentro de este valor absoluto, puedo cancelar más q y menos q porque son números iguales y de signos opuestos, y me queda entonces directamente que p por x menos p por a tiene que ser menor que epsilon. Estoy trabajando en forma algebraica simplemente esa expresión. Pero si yo miro ahora esta expresión en valor absoluto, vemos que en esta recta hay un factor común, que es p. Por lo tanto, esta misma expresión lo puedo escribir p sacando factor común de x menos a, y esto tiene que ser menor que epsilon. Pero al sacar factor común, esto se transformó ahora en un producto, p por. Y por eso estudiamos las propiedades del valor absoluto. El valor absoluto es distributivo respecto al producto. Por lo tanto, entonces, puedo aplicar aquí la propiedad distributiva del valor absoluto respecto al producto. Me va a quedar el valor absoluto de P por el valor absoluto de X menos A. Y esto es menor que epsilon. Propiedad distributiva del valor absoluto. Muy bien, si ahora P, que es un número y está multiplicando, en valor absoluto puede pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? En el miembro izquierdo, x menos a en valor absoluto es menor que epsilon sobre el valor absoluto de p. Fíjense que al trabajar en forma algebraica esa expresión, llegamos exactamente a lo que dice esta parte ahora de la definición, que el valor absoluto de x menos a, para que se cumpla la definición, también tiene que ser menor que delta. Vemos entonces que estas dos expresiones tienen, estas dos desigualdades tienen sus miembros izquierdos iguales. Si sus miembros izquierdos son iguales, porque sus miembros derechos son iguales. Conclusión, delta tiene que ser menor que epsilon sobre p. Menor o igual. Como máximo, o un valor más chico, también verifica la definición. Esto es un número positivo. ¿Por qué? Y porque epsilon por definición es positivo. Y p, que es la pendiente de la recta, independientemente de que sea un número positivo o negativo, al estar en valor absoluto es un número positivo. Por lo tanto, este cociente es siempre un número positivo. Y aquí encontré cuál es la relación que existe entre delta y epsilon para que se verifique esta propiedad. Cuando yo adopto un valor de epsilon, lo divido por el valor absoluto de la pendiente y ese va a ser el valor que tome el radio. Por lo tanto, esta es la relación que existe entre delta y epsilon. De esa manera, entonces, encuentro cuánto deben valer los radios para que se verifique esta definición de límite. Sí. ¿Alguien estaba por preguntar algo? Una consulta. Sí. Una consulta. ¿Por qué es menor o igual y no solamente igual del? Bueno, vuelvo a explicar y te muestro que
Tengo que borrar alguna pregunta antes que borre esto para responder a la pregunta de su compañero. Espere que saque una foto, profe, así lo copio. Bueno. ¿Puedo borrar ahora? Sí, profe, perfecto. Bueno, contesto la pregunta de su compañero, ¿por qué esto? Eso es siempre en cualquier función. Fíjense si yo represento cualquier función. Y te voy a representar para que no crea que es para esta función lineal. Suponete que tome esta función, donde esto es A, el valor al que tiende la variable independiente, y este va a ser el valor al que va a tender el límite de la función en el entorno reducido de A. Si vos la definición, la interpretación geométrica del límite, acordate que la definición dice para todo épsilon positivo, porque épsilon es un radio, por eso es positivo. Y ese para todo significaba que es un valor arbitrario que yo fijo, que yo le doy a épsilon el valor, por eso dice para todo. Entonces, por eso cuando interpretamos la definición empezamos dándole un valor a épsilon. Y ese valor de épsilon lo medimos desde el límite hacia arriba, que voy a tener L más épsilon y L menos épsilon. Esto no es caprichoso, eso es esto que está escrito aquí. Porque si vos sacás la barra de valor absoluto, o mirás y recordás la definición de entorno, acordate que entorno era la variable menos su centro es menor que el radio. La variable es la función, menos su límite es menor que el radio, que es épsilon. Si vos sacás aquí la barra de valor absoluto, te queda que la función queda comprendido entre L más épsilon y L menos épsilon. Por eso está escrito esto, donde el centro de este entorno es el límite. ¿Qué hacíamos? Como delta depende de épsilon, entonces con ese valor trazamos rectas paralelas al eje de las abscisas hasta que corte a la función, y automáticamente quedaba determinado delta, que podían ser estas dos distancias delta iguales o distintas, ¿sí? Y ya habíamos demostrado ayer que tomábamos el delta más chico, ¿sí? Por lo tanto, como esta distancia más chica, esto es el delta que voy a tomar. Entonces tengo mi radio delta. Ahora respondo por qué menor. Entonces, para este valor de épsilon, que yo elegí porque es arbitrario, automáticamente queda fijado este delta. Eso sería la igualdad, porque con esta longitud defino esta longitud. Esa sería la igualdad. Pero ¿por qué puedo tomar un valor menor que esa igualdad? Fíjate si en lugar de elegir esta longitud, yo elijo uno más chiquito. Tomo este delta y tomo este delta. Siempre el centro es el punto al que tiende la variable independiente. Elegí un delta más chico. Si yo levanto por los extremos de ese delta nuevo que elegí, más chico que el anterior, los valores de función no siguen quedando en el entorno del límite, no siguen quedando en este entorno. Cualquier otro valor más chico que este delta de la igualdad va a verificar que cuando yo levante los valores de función quedan comprendidos entre L más épsilon y L menos épsilon. Por eso puedo adoptar un valor delta más chico que el de la igualdad. ¿Se entendió esto lo que me preguntó? Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Esto se va a verificar en cualquier propiedad. Que cuando yo resuelvo la desigualdad, siempre obtengo la igualdad. Pero puedo tomar uno más chico porque cualquier valor más chico va a verificar que los valores de función quedan comprendidos en el entorno del límite. Muy bien. Demostramos entonces a qué es igual el límite de una función lineal cualquiera, que se obtiene directamente reemplazando el valor de la variable por el valor al que tiende.
Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo una función cuadrática, porque esa era una función lineal. Vamos a ver ahora qué pasa si yo tengo el límite, quiero demostrar que el límite, cuando x tiende a A, de una función cuadrática. Esta función es una parábola, nada más que está escrita como un binomio al cuadrado, pero si yo desarrollo ese cuadrado, esa función es lo mismo que diga x cuadrado menos 2x por a, o 2a por x, como quiera, más a al cuadrado. Esto y esto es exactamente lo mismo. Aquí está escrito como binomio, aquí está desarrollado el binomio. ¿Sí? Pero ¿por qué lo escribo aquí? Porque en este caso se nota perfectamente que si yo quiero hallar el límite de esta función cuadrática en el entorno reducido de A, este límite me está dando 0. ¿Y por qué? Porque si yo reemplazo la variable por A menos A me da 0. 0 elevado a cualquier potencia es 0. Por eso entonces escribo, en lugar de escribir de esta manera, para que noten, pero si lo mismo reemplazan acá, me va a quedar a cuadrado más a cuadrado son 2a cuadrado. A por a cuadrado. 2a cuadrado menos 2a cuadrado es 0. Simplemente por eso la escribimos de esta manera. Pero así o así se verifica que en el entorno reducido de A, esta función cuadrática, su límite es 0. Muy bien, vamos a demostrar que realmente en el entorno reducido del punto A, de esta función cuadrática, justamente su límite es 0. ¿Y qué hacemos? Analizamos nuevamente lo que habíamos visto, las dos desigualdades. Vamos a hacer un poquito más rápido. En el entorno reducido del punto A, tiene que verificarse que la función menos su límite es menor que epsilon. Muy bien, empezamos entonces analizando esta desigualdad, que ya expliqué por qué comenzamos por ella. Si miramos cuál es nuestra función es x menos a todo al cuadrado, menos su límite es 0, y esto tiene que ser menor que epsilon. Muy bien, vamos a trabajar entonces un poquito en forma algebraica esta expresión. Obviamente, restarle 0 a cualquier expresión, 0 es el elemento neutro de la suma y la resta, por lo tanto esto es lo mismo que diga directamente x menos a todo al cuadrado en valor absoluto es menor que epsilon. Fíjense que tengo aquí una expresión elevada a una potencia. Y nosotros cuando estudiamos al comenzar las propiedades del valor absoluto, estudiamos las propiedades respecto a la suma, la resta, el producto, el cociente, la potencia y la raíz. Y habíamos visto cuando demostramos la propiedad del valor absoluto respecto a la potencia, habíamos demostrado que el valor absoluto de cualquier número real elevado a una potencia era exactamente igual al valor absoluto del número elevado a la potencia. ¿Qué significaba? Que daba lo mismo que primero resuelva la potencia y después el valor absoluto, o primero el valor absoluto de la base y luego sacar la potencia. Fíjense que si recuerdo esta propiedad, por eso estudiamos las propiedades del valor absoluto, esta propiedad la puedo aplicar acá, porque tengo una expresión elevada a una potencia. Si aplico entonces a esta expresión, esta propiedad, esto es lo mismo que diga que x menos a en valor absoluto, todo elevado en este caso al cuadrado, es menor que epsilon. Propiedad del valor absoluto. Muy bien, ahora tengo que esto en valor absoluto está elevado a una potencia. Ahora sí puedo hacer pasaje de término de la potencia. Y entonces, si esto es potencia, pasa como raíz. Y me va a quedar que x menos a en valor absoluto es menor que la raíz cuadrada de epsilon. Fíjense que esta raíz va a tener solución siempre. Porque epsilon, recuerden que por definición es un número positivo. Por lo tanto, si epsilon es un número positivo, existe siempre la raíz cuadrada de un número positivo. Por lo tanto, esto siempre tiene solución. Porque ya por definición sabemos que epsilon es positivo porque es una longitud. Muy bien, llegamos entonces a esta relación. Si ahora miramos esta relación con esta que tenemos aquí, que debe cumplirse por definición del valor absoluto, vemos entonces que si comparamos esas dos expresiones, tenemos que x menos a
en valor absoluto es menor que la raíz cuadrada de épsilon, y por definición también, cuando estoy en el entorno reducido de A, x menos A tiene que ser menor que delta. Lo mismo que dijimos anteriormente, si los miembros izquierdos son iguales, los miembros derechos deben ser iguales. Conclusión, delta es menor o igual que la raíz cuadrada de épsilon. Y esta entonces es la relación funcional que debe existir o existe para que se cumpla esa definición de límite. Cuando yo fije el valor de épsilon, el radio delta es igual a la raíz cuadrada de ese valor de épsilon. La igualdad me está dando el mayor radio delta, pero si yo elijo, y expliqué en los casos anteriores, elijo un radio menor de delta, se sigue verificando la definición. Por eso la desigualdad. Encontramos la relación que existe entre delta y épsilon, se verifica entonces esa definición. ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe, se Bien. entendió. Así como hemos visto el límite de estas funciones, vimos una función constante, de una función lineal cualquiera, de la identidad de una función cuadrática, vemos que entonces, en este caso, las funciones polinómicas, podemos concluir que para hallar el límite de una función en el entorno reducido de un punto, ¿qué es lo que hacemos? Directamente reemplazamos, para encontrar su límite, en la función reemplazamos la variable independiente por el valor al que tiende. Resolvemos esa expresión y encontramos entonces cuál es el valor del límite de esa función en el entorno reducido del punto. Conclusión de lo que hemos hecho. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos ahora operaciones de funciones y quiero calcular el límite de una suma, de una resta, de un producto, de un cociente de funciones? Vamos a seguir viendo entonces estas propiedades. Ahora cuando tenemos operaciones de funciones y quiero calcular su límite. Primero las voy a escribir a todas, porque hoy no me va a alcanzar el tiempo para demostrar todas, pero le voy a escribir todas, de manera tal de que ustedes puedan ocuparlas en el práctico. Y después les voy a ir demostrando una a una que todas se verifican. Y entonces vamos a decir de que el límite en el entorno reducido de un punto A de una suma de funciones es igual a la suma de sus límites. ¿Eso qué significa? Que si el límite de la función f de x en el entorno reducido del punto A es L1 y el límite en el entorno reducido del punto A de la función g es L2, cuando yo quiero hallar el límite de la suma de funciones, el resultado es la suma de sus límites. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite es distributivo respecto a la suma de funciones. Cuando yo tengo una suma, puedo aplicar límite a cada una de las funciones, calcular el límite de cada una de ellas y después sumo los límites. Esto que puse para dos funciones se verifica para una suma de n funciones. Porque el límite es distributivo respecto a la suma, es decir, le puedo aplicar límite a cada sumando que compone esa suma. El límite es distributivo respecto a la suma de funciones. Por lo tanto, entonces, repito, aplico propiedad, calculo el límite de cada una de ellas y luego entonces el resultado es la suma de sus límites. En síntesis, ¿qué quiere decir eso? Que el límite es distributivo respecto a la suma de funciones. Lo mismo va a ocurrir con la resta. El límite de una resta de funciones es igual a la resta de los límites. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Que el límite es distributivo respecto de la resta. Puedo aplicar límite a cada función que compone la resta, hallo sus límites y luego los resto.
El límite entonces también es distributivo respecto a la resta de funciones. ¿Qué pasa si tengo un producto ahora? Lo mismo que dije para la suma. Coloco dos funciones, pero no quiere decir que necesariamente tienen que ser, para que se cumpla la propiedad, dos funciones. Puedo tener el producto de tantas funciones como quiera. Puedo tener el producto de n funciones. El límite también es distributivo respecto al producto de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se puedo aplicar el límite a cada uno de los factores que componen el producto y luego multiplico los límites. Conclusión, entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites. Puedo aplicar, repito, a cada factor, hallo sus límites y luego multiplico los límites. También es distributivo respecto al producto de límites. ¿Qué pasa si ahora tengo un cociente? F de X y G de X, donde obviamente G de X es distinta de 0, porque la división en 0 no existe, por lo tanto la función G de X es una función distinta de la constante 0. Y entonces, ¿qué pasa? El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites. También es distributivo respecto al cociente. Puedo calcular el límite de cada una de las funciones y luego hago el cociente de los límites. Conclusión, el límite es distributivo respecto de la suma, de la resta, del producto y del cociente. Es distributivo respecto a cada uno de ellos. ¿Qué pasa con una potencia? Y lo mismo que ocurre con las operaciones dadas. ¿Qué pasa si yo tengo el límite de una función f de x elevada a una potencia? Da lo mismo que yo resuelva la potencia y después calcule el límite, o bien que primero calcule el límite de la función y al resultado le halle la potencia. Habíamos visto que el límite de la función f de x en el entorno reducido a un punto A en forma genérica es L1. Esto quedará L1 elevado a la n. Conclusión, también el límite es distributivo respecto de la potencia. Da lo mismo que primero resuelva la potencia de la función y después calcule el límite, o primero le calcule el límite a la función y al resultado el límite lo eleve a la potencia dada. Por eso entonces también el límite es distributivo respecto a la potencia. Pero fíjense por qué damos esto. Porque si yo digo que n pertenece a los reales, la potencia pertenece a los reales, esta misma propiedad me está dando cuenta también para la raíz. Porque si yo digo que n pertenece a los reales, la potencia pertenece a los reales, significa que n puede ser un número fraccionario. Y recuerden ustedes que toda raíz puede transformarse en una potencia fraccionaria. Por lo tanto, esto también es válido para la raíz, porque si yo quiero calcular el límite en el entorno reducido a un punto A de la raíz enésima de una función, da lo mismo porque esto es una potencia fraccionaria, lo puedo transformar en una potencia fraccionaria, entonces aplico lo que dije arriba. Puedo sacar primero la raíz o bien calcular el límite de la función primero y al resultado sacarle la raíz. Entonces esto es lo mismo que diga la raíz enésima y el límite era L1. Se verifica exactamente igual que la potencia, porque repito, toda raíz se puede transformar en una potencia fraccionaria. Por lo tanto, se cumple la misma propiedad de la potencia. Da lo mismo calcular la raíz y después el límite, o bien primero el límite y después la raíz. Conclusión, el límite también es distributivo respecto de la raíz.
Y por último, la última propiedad que recuadren porque lo vamos a ocupar también más adelante. ¿Qué pasa si yo tengo que calcular el límite del logaritmo en cualquier base? Vamos con el punto para que eso es el logaritmo en cualquier base de, acuérdense, cuando estudiamos función logarítmica, de cómo tenía que ser, debía pertenecer a los reales positivos y B ser distinto de 1, o sea, la base del logaritmo, esto era por propiedad de la función logarítmica, la base tenía que ser positiva y distinta de 1, del logaritmo de una función f de x. El límite también es distributivo. ¿Qué significa? Que da lo mismo primero calcular el logaritmo de la función y luego calcular el límite, o bien primero calcular el límite de la función en el entorno reducido del punto y al resultado, al valor del límite, calcularle el logaritmo. Por lo tanto, vemos que se pueden permutar el límite con el logaritmo. Puedo calcular primero el logaritmo y después el límite, o primero el límite y después el logaritmo. Esta propiedad, recuérdenla porque esto lo vamos a utilizar mucho y sobre todo en la parte de derivadas. Estas son entonces las propiedades que se verifican en el límite, que obviamente las vamos a demostrar, ¿sí? Pero ya las nombré a todas para que tengan entonces para resolver los ejercicios. Profe, ¿Alguna? Sí, ¿escucho? la de la potencia, Sí. puede ser que copiar de vuelta porque justo estaba copiando y borró. Bueno, de la La potencia raíz, acá, digo. de la raíz. No, de la raíz. Correcto, te escribo acá. Te reemplazo acá. ¿Sí? Ahí tenés. Te dije, profe, gracias. Da lo mismo, primero calcular la raíz y después el límite, o primero el límite de la función y luego sacarle la raíz. Estas son entonces las propiedades del límite respecto de una función. Y con las operaciones suma, resta, producto, cociente, potencia, raíz, y en función del logaritmo, de la función logarítmica o del logaritmo de una función. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, yo repito, la voy a demostrar. Pero ¿para qué sirve todo esto? Primero porque esto nos va a permitir demostrar otras cuestiones, no solamente el límite, sino en derivadas y en temas posteriores. Por eso necesitamos estas propiedades desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista práctico, ¿por qué? Y porque supónganse que yo les digo límite cuando x tiende a un valor a cualquiera, y les digo de x cuadrado más 3x sobre la raíz cuadrada de 5x menos 2. Y le voy a poner un número para que vean. Por ejemplo, les digo que vale 1. ¿Y ustedes cómo van a resolver el límite de esta función o de este cociente de funciones? Justamente se resuelven aplicando esas propiedades que hemos visto. Fíjense que tengo un cociente y dijimos que el límite es distributivo respecto al cociente, quiere decir que esto le puedo aplicar límite tanto al numerador como al denominador. Pero en el numerador tengo una suma y demostramos que el límite es distributivo respecto a la suma, por lo tanto le puedo calcular el límite a cada sumando. Abajo tengo una raíz, pero recién hemos escrito que primero puedo calcular el límite de la función y después sacar la raíz, por lo tanto le puedo aplicar límite a lo que está adentro. Pero adentro tengo una recta y el límite es distributivo respecto a la recta, entonces le puedo calcular el límite a cada término y después sacar la raíz. Por eso están las propiedades. Ustedes no hacen toda esa distributividad. ¿Qué hacen ustedes en el práctico? Reemplazan directamente
el valor al que tiene la variable en la función. Esto me va a dar 1 más 3 sobre la raíz cuadrada de 3. Esto me da 4 sobre la raíz cuadrada de 3. Listo. Esto obviamente es un número. Si quiero expresarlo en forma decimal, esto es un número irracional, hago el cociente y me da un número. Se cumple que el límite es un número. ¿Y por qué pude hacer esto de reemplazar directamente la variable? Porque se verifican todas esas propiedades que hemos visto. Por eso puedo resolver directamente reemplazando la variable en cada uno de ellos. ¿Sí? Y fíjense que acá, cuando resolví esto, no solamente apliqué el límite de una resta, sino que esto que es una función lineal. Y demostramos recién que cuando queremos calcular el límite de una función lineal, reemplazamos la variable por el valor al que tiende. Y esto que es una constante, y demostramos que el límite de una constante es la constante. Por eso dije 5 por 1, 5, menos 2, no es porque hice directamente la resta, sino le apliqué el límite a este término. Límite de una constante es la constante. Si la constante es menos 2, su límite es menos 2. Función lineal, reemplazamos la variable. Todo esto hemos demostrado hoy. 5 por 1, 5. Menos 2, 3. ¿Se dan cuenta que por qué? Ahí está el por qué puedo hacer directamente reemplazar la variable. Porque se están cumpliendo las propiedades que hemos visto hoy ya demostradas y las que recién le escribí, que las voy a ir demostrando una a una. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. ¿Qué necesito que repasen ustedes? Las propiedades del valor absoluto que habíamos visto, cuando empezamos números reales, habíamos visto las propiedades del valor absoluto respecto a las operaciones, suma, resta, producto, cociente. Y habíamos visto que solamente el valor absoluto era distributivo del producto en adelante, o sea, respecto al producto, el cociente y la potencia. Pero no era distributivo respecto ni de la suma ni de la resta. Esto es importante recordar porque eso es lo que nos va a permitir demostrar el límite de una suma de funciones y el límite de una resta de funciones. Entonces yo les pido que para la próxima semana revean esto. Ahora ya no tengo más tiempo porque ya empieza nuevamente el práctico para poder demostrarles estas propiedades respecto a la suma y respecto de la resta. Y también vamos a ver respecto al producto y al cociente. Todo lo que les he escrito les voy a demostrar que así es. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana y ya comienzan enseguida el práctico. ¿Estamos? Chao, profe. Profe, Igualmente. Chao, gracias. Profe, igualmente. Profe, igualmente. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.